Voy a dar la bienvenida a mi invitado de esta noche. Se le conoce, ¿sabe cómo se le conoce? Como Juan Sin Miedo. Es un político, abogado, defensor de derechos humanos, que además se considera el crítico del gobierno de Yanine Áñez. Sin embargo, publica un documento que es 10 criterios sobre un atropello. Yo ayer los leí, está muy bueno. Son criterios jurídicos y políticos que explican, en su opinión, por qué en Bolivia se está cometiendo una aberración contra la expresidenta interina Yanine Áñez. Vamos a ver algunos de sus argumentos. Dice, de acuerdo con su criterio, lo que le corresponde a Áñez es un juicio de responsabilidades. ¿Se acuerda que ayer lo hablaba con el abogado, no? El abogado de la expresidenta Áñez. Bueno, lo que le corresponde a Áñez es un juicio de responsabilidades por los supuestos delitos que hubiere podido cometer en el ejercicio de sus funciones. Y ese juicio tendría que tramitarse, claro, en la Corte Suprema, previa autorización legislativa. En opinión de mi invitado, nunca hubo un golpe, pero incluso en el supuesto de que lo hubiera habido, tal como dicen los marxistas, el proceso legal pertinente no coincide con el que se está siguiendo, que según dice, constituye una aberración judicial, porque no se pueden separar los hechos previos a un supuesto golpe de los delitos que después hubiera cometido ese presunto gobernante de facto. Es decir, son vinculantes, es un mismo paquete. Pero vamos con mi invitado para hablar acerca de esto. Le doy la bienvenida y le agradezco que me acompañe el abogado Juan del Granado. Está conmigo esta noche. Abogado, ¿cómo está? Buenas noches. Hola, Fernando, un gusto. Buenas noches. Al contrario, el gusto es mío, muy amable. Oiga, muy interesante el documento. Yo ayer tuve la oportunidad de revisarlo. De hecho, fue parte de mi conversación con el abogado de la expresidenta Yanine Áñez. Y tengo una pregunta que tal vez le va a parecer irrelevante, pero creo que tiene mucho fondo y usted me va a entender. ¿Por qué, si hay una legislación tan clara, que puede ser delineada en 10 puntos o 10 criterios, como usted lo ha hecho, ¿por qué se sigue permitiendo la violación de garantías, la violación del proceso? ¿Por qué se sigue permitiendo? Es decir, no tiene cabida en el espectro legal. Mira, sí, es la pregunta que seguimos haciéndonos la gran mayoría de los bolivianos, porque parecería que no tiene ni pies ni cabeza. Mira, Fernando, te digo el por qué estamos frente a un gobierno que al parecer está necesitado de este tipo de triquiñuelas jurídicas, lamentablemente violatorias de la Constitución, de los derechos fundamentales, de la propia estabilidad democrática, pero bueno, está incurriendo en esta conducta porque, en primer lugar, parece que está el gobierno del señor Arce presionado por sectores radicales del MAS y seguramente por la cúpula del MAS que dejó el poder hace más de un año, a quien tildan al presidente Arce como débil, como pusilánime, como carente de firmeza, y por tanto, claro, esta puede ser una primera explicación. La primera explicación es de que el presidente Arce, frente a lo que es una seguramente crítica o crisis interna, está tratando de enfrentarla o de resolverla por esta vía terriblemente antidemocrática, donde la señora Áñez sería una especie de chivo expiatorio de esta búsqueda de estabilidad interna que está buscando el presidente Arce. Yo encuentro tal vez otra respuesta a esta interrogante nacional e internacional, y es que estamos frente a un gobierno que ya tiene 5 meses y que a lo largo de 5 meses no acaba de despegar, no acaba de mostrar una fisonomía gubernamental mínima para el corto y peor para el mediano plazo, ¿no? Estamos atravesando una terrible crisis sanitaria, la pandemia universal. Se ha llevado se han contagiado 260,000 bolivianos y han perdido la vida cerca de 12,000 de nuestros compatriotas. Pero además, por supuesto, la pandemia, que tiene ya un año en el país y en el mundo, ha significado una profunda crisis económica larvada en la gestión de Evo Morales, pero finalmente visualizada en términos de desempleo, en términos de déficit fiscal en este tiempo. Y entonces, claro,
parecería ser que este gobierno, que no atina a dar una visión estructural del enfrentamiento de la crisis, está buscando en este tipo de acciones mecanismos para darle cierta consistencia a su gobierno, cierto norte a su gobierno. Y lo que es peor, tal vez, estamos frente a un gobierno que no está pudiendo de ninguna manera recuperar, restablecer lo que el MAS denomina proceso de cambio. Sí, este es el gran discurso del señor Arce, que sin embargo no encuentra ningún mecanismo visible que lo lleve a tener una proyección de mediano plazo de recuperación de un proceso histórico que está estancado o está absolutamente vaciado en sus contenidos y por tanto está agotado. Mira, yo encuentro por ahí las primeras respuestas, ¿no? Estamos ante una situación lamentable porque es terrible que el gobierno use un taparrabos para cubrir sus desnudeces de esta naturaleza en el corto y en el mediano plazo, pero a costa de no solamente los derechos constitucionales de la expresidenta Áñez, sino a costa de la propia convivencia y a costa de la propia estabilidad democrática. Abogado, déjeme marcar una pausa y le voy a plantear, y yo creo que usted me escuchó al inicio del programa en esta reflexión, le voy a plantear algo mucho más aberrante, porque digo, ya hablando de aberraciones, como evidentemente podemos consultarlo de acuerdo a la jurisprudencia, esto tiene muchas aberraciones, y yo vislumbro una posibilidad que pareciera muy loca, pero pues ya de locos, ¿qué le puedo decir, no? Con todo lo que está pasando. Déjenme, le planteo eso al regresar, y que tiene que ver con la figura principal, que es la que está agitando todo esto, que es Evo Morales, con la ausencia de quien es el presidente. Pareciera que Evo Morales sigue siendo el presidente y Arce desaparecido en torno a todo esto. Digo, ya viendo las cosas que ocurren en este momento, las aberraciones, el discurso de un presunto golpe de Estado y no recordar precisamente un referendo en el que se le dijo a Evo Morales: no vayas, no te queremos, no debes participar para una reelección más. O sea, obviando todas estas cosas, escondiéndolas debajo de la alfombra, digo yo, ¿hasta dónde podría llegar una aberración en un escenario en el que si dicen hubo un golpe de Estado, se comprueba, son culpables? Bueno, entonces no debía existir el presidente Arce, porque no debe haberse llevado a cabo una nueva elección, porque si no hubo fraude, entonces ganó Evo Morales, y que pretendan restituirle el poder a Evo Morales. Es aberrante, pero ¿lo ve como algo factible? ¿Pudiera ocurrir? Mira, Fernando, tal vez es necesario precisar de mejor manera el tamaño de la aberración jurídica que estamos sufriendo los bolivianos. No solamente por el mandamiento de aprehensión, que es ilegal, no solamente por la detención preventiva de 4 meses que ayer se ha decretado nuevamente en contra de la norma, sino porque está yendo en contra de la jurisprudencia boliviana y de la visión que en su momento impulsamos los bolivianos para enjuiciar a expresidentes. Yo fui abogado en el juicio de responsabilidades a García Mesa, una dictadura pues muy clara, sanguinaria, etcétera. Y en el caso de García Mesa, por supuesto que hubieron actos previos y actos preparatorios. Por supuesto que hubo sedición, hubo conspiración. En el caso de García Mesa, por supuesto que hubo terrorismo. Bueno, pero eso terminó o culminó en un primer momento en el golpe de Estado, en la instalación de un gobierno de facto y efectivamente en hechos delictivos que se produjeron durante ese gobierno de facto. Bueno, no se pueden separar los hechos previos, los actos previos, llámense preparatorios, de ya la conducta delictiva, producido el golpe y peor, producido o desplegado el gobierno. No, por supuesto que a García Mesa lo enjuiciamos por todos los delitos, no solamente los que cometió antes de ser presidente, sino los delitos que cometió cuando era comandante del ejército. Y lo hicimos en un juicio de responsabilidades porque eso es lo que corresponde a un mandatario. Por supuesto, la Constitución no dice mandatario de facto, mandatario de derecho. Mira lo que está pasando. Aquí la triquiñuela jurídica para llevar adelante el atropello consiste en supuestamente separar los actos supuestamente conspirativos de los actos delictivos supuestos
ya en el ejercicio del gobierno de parte de la presidenta Áñez. Esto no es posible hacerlo. Esta es la dimensión mayor de la aberración jurídica. No, tiene que haber una sola jurisdicción, que es la jurisdicción de la Corte Suprema de Justicia. Tiene que haber un solo juicio y, como manda nuestra ley penal, una sola sentencia, más allá de el concurso de varios delitos, ¿no? Entonces, esta es la mayor dimensión, no solamente en la aprehensión, en la detención preventiva de ayer, no, es en la propia concepción que está mostrando, te decía, una ardid, una chicana jurídica, como llamamos acá, para desproveerla a la presidenta constitucional de los derechos y de las garantías constitucionales. Se trata de una acción con un amarguísimo sabor a venganza, no solamente la persecución política, no solamente el amedrentamiento, sino hay un ánimo de venganza que, como te digo, no acaba de entenderse, que no sea por la vía de explicar o de razonar sobre las terribles limitaciones que tiene hoy día y hace 5 meses el gobierno de Arce, que al parecer con este tipo de acciones está intentando cohesionar, cerrar filas en el MAS que están agrietadas y, por supuesto, darse algún tipo de oxígeno para encarar las difíciles tareas que tiene hacia adelante, como son las tareas de la crisis. Ahora, decía, yo no me animaría todavía a dar un pronóstico como el que tú has estado señalando. Prefiero esperar que transcurran los hechos y me quiero quedar solamente, tal vez estoy siendo muy corto, tal vez muy benévolo, pero me quiero quedar en la necesidad que tiene el gobierno de Arce de darse un mínimo de perspectiva hoy día y hacia adelante. Perspectiva que en 5 meses no la ha mostrado. Es un gobierno débil, es un gobierno sin perfil político y sin consistencia. Yo me quedo ahí pensando que ni siquiera estaría intentando volcar la página de una elección subnacional para gobernadores y alcaldes que recién está terminando en su cómputo y donde, claro, el MAS ha disminuido visiblemente su votación. No creo que ni por ahí vaya la explicación. Yo me quedo en esta explicación de una serie de balones de oxígeno que está buscando el presidente Arce para caminar hacia adelante en un camino que parecería que no tiene mucho destino en el corto y en el mediano plazo. Pues, abogado, como dicen, bueno, no sé si en Bolivia digan igual, pero amanecerá y veremos. Obviamente yo es un escenario hipotético porque veo la dimensión de lo que está ocurriendo y digo, bueno, puede pasar cualquier cosa, ¿no? Obviamente hay que ver también otros actores y otros factores, como usted lo dice y bien lo dice. Puntos de vista muy interesantes y que hay que tenerlos en la mesa. Abogado, me tengo que despedir porque tengo a Tata Quispe de invitado ahora, así que le mando abrazo y le agradezco que me haya acompañado. Muy amable.